Vamos a poner grabar y listo. Bueno, vamos a empezar con el día de hoy con un tema bastante interesante. Eh, Estuve revisando hace unos 6, 8 meses atrás un curso que me pareció interesante y lo que quise es tratar de adaptarlo con el fin de poder dar algunos tips interesantes para poder patrocinar efectivamente dentro de la comunidad Generación Alfa. Entonces vamos a entrar ya directamente a la materia, ¿no? Para no perder el tiempo. Primer tip dice, para la mente, lo que crees es. Para la mente lo que crees es. Hay un poder muy grande que es el poder de tu mente, lo que tienes en tu ser, tu mente intelectual o tu ser intelectual. Mucha gente dice, o muchos expertos dicen, que el poder de la mente tiene el poder de creación, que si para los que son creyentes o los que somos creyentes, eh, parte a imagen y semejanza de nuestro creador es justamente el poder que tiene nuestra mente creadora. Entonces, hay que tomar muy claro, muy en cuenta este tema, porque hay mucha gente que todavía no sabe por qué no tiene resultados en X o Y proyecto, o por qué no tiene resultados haciendo o desarrollando cualquier actividad en su vida. Y la gente piensa que todo, ¿por qué todo me va mal? ¿Por qué todo es negativo? Y obviamente es porque su mente es la que está saboteando todo en este punto. No existe bueno o malo, solamente memorias que crean esta perspectiva. No existe bueno o malo, solamente memorias que crean esta perspectiva o este punto de vista. Psicológicamente, cada uno de nosotros llevamos improntas o llevamos paradigmas que están arraigados en nuestro cerebro, y eso es lo que nos permite diferenciar entre lo bueno y lo malo. Esos son los que nos permiten, pues, tener un punto de decisión en cierto punto positivo o en cierto punto negativo. Entonces, hay que tomar muy en cuenta que lo que somos realmente no es la, no es nuestro ser principal. Descubrir una impronta es entender la mente, aunque no es realmente lo que somos al final de todo, ¿sí? Nosotros somos personas o somos seres de éxito o estamos diseñados para el éxito, somos seres perfectibles y por lo general mucha gente o muchos creemos que por qué nacimos en tal situación, de por qué todo me va mal o por qué desde mi casa, desde mi hogar o desde donde yo nací empezó la negatividad. O todos los días yo pienso que me levanto con el pie izquierdo y siempre me va a ir mal en todo. ¿Sí? Entonces hay que entender que ciertas claves de eso no son o no somos nosotros personalmente, sino lo que es lo que tenemos grabado en nuestra cabeza como memorias o como improntas. Eso es lo que hay que entender en primer lugar o en primer punto para poder seguir con el tema de los tips. El 85% de las decisiones que toma la gente son subconscientes e inconscientes, es decir, que yo no pienso para tomar una decisión, sino que simplemente reacciono en base a lo que tengo en mi cabeza. Cuando a alguna persona presentamos el negocio, la gente dice, no, eso es pirámide, no, eso es estafa. ¿Por qué? Porque tienen en su cabeza ciertos improntas, ciertas memorias, ciertos recuerdos de este tipo de situaciones que podrían pasar o pasaron y que mucha gente mantiene ese mismo miedo y dice, esto se va a volver a repetir porque se parece a esto, pasó esto y estamos todo el tiempo manteniendo una decisión inconsciente o subconsciente.
El objetivo de generación alfa, como primer lugar, es que la gente llegue a tener una conciencia real de decisión, que cada persona se eduque correctamente con el fin de tener una decisión consciente. A ese punto es al que vamos. A que no me influencie lo que yo tengo grabado en mi mente, lo que me pasó o lo que le pasó a un amigo, a un familiar, o lo que he visto o lo que he escuchado, que son este tipo de negocios. Porque hay mucha gente que dice, este tipo de negocios son estafas, son pirámides, son esquemas Ponzi, y realmente cuando uno desconoce y no sabe cuál es la mecánica del negocio, cuál es el giro de negocio, es donde pierde el enfoque y al final pues termina dejándose convencer de la gente de afuera que les dice, bueno, esto es así porque pasó y mucha gente pues tiene un pequeño, mediano o gran expertise en el tema por la misma razón de que ha pasado ciertas situaciones y dice, esto se parece a lo otro, ¿sí? Ahora, vamos con el tip número 2. Conociendo que las decisiones, del 85% de las decisiones son inconscientes o subconscientes, el tip número 2 va dirigido a esto, hay que venderle al reptil. ¿Qué es venderle al reptil? Hay una teoría que dice que nuestro cerebro se divide en tres partes, o tenemos tres partes en nuestro cerebro, el cerebro límbico, el cerebro emocional, en este caso, hablemos el cerebro lógico, y al final, pues, el cerebro reptil, que es una parte muy pequeña. No sé si hay alguien que se conectó nuevamente y está abierto el micrófono. Bueno, ahí parece que ya cerraron. Ok. Entonces la idea fundamental es entender cómo venderle al reptil y qué es realmente el reptil. El reptil funciona con algunas palabras claves y hay que empezar a utilizar estas palabras claves para activar ese reptil. Las palabras son ganar, controlar, sobrevivir, libertad, comer, orden, explorar, tribal, egoísmo, protección, reproducirse, dominar, saciar, placer, entre las principales que activan este cerebro reptil o esta parte que los psicólogos o los expertos le llaman el cerebro reptil, ¿sí? Con estos verbos o con estas palabras, por lo general, se llama la atención de la gente para que pueda tomar acción, ¿sí? Y como decimos que nuestras decisiones, por lo general, son subconscientes e inconscientes, la idea es crear una reacción del cerebro reptil para que tome una decisión, ¿sí? Esa es la forma más común de vender y vamos a irlo más aterrizando más a fondo para poderle dar un molde a nuestros 17 tips para reclutar o para patrocinar. Otra cosa que hay que tomar en cuenta como tercer punto o tercer tip es que la cultura cambia la respuesta. Es decir, que si yo estoy hablando con, no sé, un colombiano, un ecuatoriano, un mexicano, tal vez el discurso, la forma de llegar hacia un asiático, chino, japonés, coreano, o hacia un europeo, no sé, italiano, español, sueco, etcétera, etcétera, o un mismo americano, norteamericano, que es un estadounidense, cada uno tiene una forma, una cultura diferente. Y lo que hay que tomar muy en cuenta es eso, cómo yo le llego con un mensaje adecuado a ese prospecto. Parte del éxito que hemos tenido en Generación Alfa va justamente dirigido al tema de que utilizamos una fórmula de identificación para los prospectos. Vamos a tratar la próxima semana cómo hacer una lista, cómo calificarla, cómo abordar, cómo invitar, todo lo que son pasos técnicos. Vamos a hacer algo como tipo ciclo del momento, un patrón de duplicación o como queramos llamarlo, ¿sí? Entonces, cada uno vamos identificando el perfil de cada persona. Y en base al perfil de cada persona, el discurso va cambiando.
Por eso es que a veces dentro de este tipo de negocios funciona mejor una presentación más personalizada que una presentación general. Utilizamos presentaciones generales, sí, para reforzar el conocimiento, para que la gente vaya aprendiendo más del tema, pero donde se cierran los negocios es en el trato personal, en el trato uno a uno, cuando yo hablo directamente con la persona y le doy un lenguaje adecuado en base a la cultura que tenga este prospecto. Entonces, la idea es que crear 3 motivos racionales, 3 motivos emocionales y 3 motivos instintivos que van directamente al reptil, ¿sí? Cada uno de estos 3 motivos, entre los racionales, los motivos emocionales y los instintivos, pues van directamente a ayudarnos a poder cerrar o a poder llegar con un mensaje adecuado, pues a estos prospectos específicamente, ¿sí? Entonces, como yo les decía, hay ciertas palabras que activan el cerebro reptil, pero, por ejemplo, hablar de 3 recursos o de 3 motivos racionales puede decir, aquí podemos generar más dinero, generar más tiempo, viajar, tener más libertad, no sé, cualquier tipo de esas situaciones. Si me voy al lado emocional, aquí podemos compartir más tiempo, vamos a tener más tiempo para pasar con la familia, vamos a mejorar nuestra personalidad, vamos a mejorar nuestros conocimientos, a tener más amigos, a tener mejores contactos, más socios, hacer networking, vamos a poder descubrir más culturas, más países del mundo, etcétera, etcétera. Y por el lado instintivo, pues la idea es, no sé, tal vez trascender, tener un control de tu vida o obviamente dominar el juego de la vida. Dominar el juego de la vida quiere decir que tú no te dejes ganar por el aspecto del dinero, ganar por el aspecto de la salud, sino que tú seas el piloto de tu vida, ¿sí? No que tus circunstancias o tus situaciones dominen tu vida, sino que al final de todo, pues, tú tengas esa posibilidad de dominar el juego de la vida, ¿sí? Ok. Vamos por el siguiente tip. El siguiente tip es escuchar, interpretar y anular el miedo es el negocio, ¿sí? Entonces, lo principal para poder arrancar con una buena presentación es saber con quién voy a hablar. Y para eso necesito escuchar. A todos nos dieron 2 orejas, 2 oídos, o como queramos llamarle, y una sola boca. Lo que quiere decir es que debemos hablar la mitad de lo que escuchamos o escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Para qué? Para poder interpretar y poderle descubrir cuál es el miedo de la persona, de mi prospecto, para poder, de ese miedo, poder hacer que se genere un movimiento. Los expertos dicen que el miedo es un gran motor de movimiento. Entonces, identificando el miedo, ¿qué miedo tendrías tú si el día de hoy pues tú perdieras tu trabajo, si fuese el caso de que tú trabajas en relación de dependencia? ¿O qué pasaría si quiebras en tu negocio? ¿Qué pasaría en tu mente si tú ya no tienes esta fuente de ingresos? Hace unos pocos días atrás posteé en mi Facebook una frase que decía, ¿qué pasaría en tu vida o algo así? ¿Qué pasaría si tu principal fuente de ingresos se termina? ¿Te has puesto a pensar en ese tema? ¿Qué pasaría o qué miedo te generaría eso con el fin de que te puedas mover? Parte de mi historia personal, parte de mi vida fue esa. El miedo de no tener, el miedo de, en este caso, tener gemelas y no tener un trabajo estable, es lo que empuja a uno a realizar ciertas actividades y empezar un movimiento, a buscar la forma de, al principio, ganarse la vida. Y luego, obviamente, a buscar la forma de vivir la vida. Porque a este mundo, pues, no vinimos a ganarnos la vida, como mucha gente piensa. Aquí vivimos a vivir. Mucha gente vive para trabajar y otros trabajan para vivir. Entonces, aquí la idea es
no enfocarse solo al trabajo, no enfocarse solo al dinero. Esto no se trata de dinero. Alguna vez un amigo me dijo, no, este negocio o estos negocios no se tratan de dinero, se tratan de libertad. Entonces, a ese punto es al que hay que empezar a buscar crear una visión en esa gente, ¿sí? Partiendo, obviamente, de un miedo. Y la idea es identificar cuál es el miedo que tiene tu prospecto. ¿Cómo tú podrías ese miedo dar la vuelta a la tortilla, como decimos, y que eso te sirva como un motor, ese mismo miedo, para poder realizar cualquier tipo de actividad? Ahora, según Anthony Robbins, hay 6 necesidades que se las puede cubrir actualmente, o 6 necesidades que busca la gente. Según Maslow, la teoría de Maslow, de la pirámide de Maslow, había 4 escalones o 4 fases dentro de las necesidades. Pero en este caso Anthony Robbins dio un poquito más un avance, de un upgrade, como llamamos, de esa pirámide, y lanza estos 6 necesidades, de las cuales mucha gente pues creemos que tal vez dentro de las 6, la mayoría nos enfocamos por lo menos en 2. Primero, la necesidad de seguridad o certeza, que tú tengas un ingreso, que tú tengas para comer, tengas dónde vivir, que tengas cómo moverte, si fuese un tema de movilización, tengas tu propio vehículo, tengas cómo pagar al autobús, el tren, el avión o lo que sea, ¿sí? Y el tema de mantenerse seguro, más por el tema de tener ingresos que les permitan vivir de manera, valga la redundancia, segura, ¿sí? Hay gente que busca otro tipo de cosas, que es como, por ejemplo, la variedad. Hay gente que, o hay personas que en este punto no les gusta estar en una sola actividad, o no les gusta hacer una cierta cosa, y están buscando, están diversificando, están abriendo, están inscribiéndose a cursos, siguiendo, conociendo más gente, y les gusta obviamente mantener una variedad. Y hay gente que siente una necesidad de variedad, ¿sí? Hay otro grupo de personas que le gusta o tiene necesidad de importancia. La necesidad de importancia es el hecho de que te puedan a ti identificar y te puedan decir, bueno, tal persona es nuestro manager, nuestro supervisor, o un grado de importancia, nuestro líder, nuestra cabeza de organización. O hay gente que busca importancia en puestos políticos, el alcalde o el presidente, o ciertas situaciones, y hay gente que busca cubrir esas necesidades. Hay una necesidad de amor y de unión que justamente lo busca otras personas: formar una pareja, formar una familia, tener hijos, y obviamente bueno, las preguntas las vamos a revisar al final, ¿no? O las acotaciones, ¿sí? Dentro del amor y la unión, hay gente que realmente está enfocado tal vez en buscar crecimiento, tal vez en buscar importancia, y dejan a un lado el lado del amor, porque tal vez dicen, no, yo no soy bueno para el amor, o yo no estoy, a mí siempre me ha ido mal con las novias, o con los novios, o con los esposos, las esposas, me voy divorciando tantas veces, etcétera, etcétera, ¿sí? Necesidad de crecimiento. Hay un grupo de personas que les gusta crecer, no solamente mentalmente, sino les gusta crecer en algunos aspectos. Y dentro de eso, claro, hablándolo más concretamente, hay gente que le gusta, bueno, y acabó una carrera, sigue una maestría, luego sigue avanzando en ciertos puntos, sigue aumentando conocimiento, sigue creciendo en el tema de conocimiento, puede ser una opción, ¿sí? Y finalmente el tema de contribución. Hay gente que le gusta ayudar, hay gente que le gusta contribuir, que le gusta apoyar, que le gusta sentirse parte de algo. Entonces, dentro de Generación Alfa lo que buscamos es justamente cubrir estas 6 necesidades básicas. Seguridad la tenemos a través de las opciones, o a través del portafolio de inversiones, enfocado por ahora con el lado de AWS Mining. Por el lado de variedad, para la gente que le gusta un poco cambiar de ambiente, vamos a empezar ya
hacer movimientos físicos, que la gente pueda desplazarse, podamos hacer reuniones en otros países, otras ciudades y empecemos a unir la comunidad. Por el lado de importancia, claro, la compañía WC nos da una opción de poder ir escalando corporativamente, pero dentro de Generación Alfa también creemos en el hecho de que todo tiene que ser retribuido, tus esfuerzos tienen que ser retribuidos. Por el lado del amor, claro, algún momento hay mucha gente que dentro de negocios de redes de mercadeo se conocen con otras personas y entablan una relación, empiezan no sé, hasta llegar tal vez al matrimonio, que es una opción, o se ha visto muchos casos de estos dentro de este tipo de negocios. El tema de crecimiento, ofrecemos siempre un crecimiento integral dentro de esto, todo lo que conlleva crecimiento personal, técnicas, estrategias, educación financiera, finanzas personales, educación de la nueva economía y liderazgo en general, todo lo que conlleva un crecimiento integral completo. ¿Sí? Y por el lado de contribución, claro, nosotros dentro de Generación Alfa lo que tratamos de hacer es contribuir por un lado que creemos que es una de las más grandes falencias que tiene la humanidad, que es el tema educativo. Hay mucha gente, muchos movimientos, muchas comunidades que se han ido creando con el fin de poder ir cambiando este chip, sacando todas esas improntas que tenemos en la cabeza y poderlas obviamente llenar o como decir, reseteamos el cerebro y llenamos de nueva información que valga la pena, ¿sí? Que nos sirva realmente para la vida en la que estamos en este momento. Una de las partes que me llamó mucho la atención de este tema es el exceso de emoción produce miedo paralizador. Cuando hablamos de que esto es un negocio interesante, que es un negocio bueno, y le metemos demasiada sazón, como dice mucha gente, le metemos demasiado acelerador a la cosa, entonces ese exceso de emoción puede ser contraproducente, porque la gente fuera vive una vida de escasez, vive una vida de pobreza mental, pobreza integral, y cuando alguien viene con una opción diferente y se le dice, bueno, aquí tú vas a poder ganarte, no sé, 100, 200, 300 mil dólares diarios para la gente común y, y que está fuera en un mercado donde te pagan un salario básico, aquí en Ecuador el salario básico está casi cerca de los 400 dólares, pero obviamente termina siendo poco para lo que se puede generar a través de este tipo de inversiones apalancadas como es el sistema de AWS Mine. Entonces, cuando uno le empieza a hablar mucho de emoción, empieza a meter mucho número, eso por lo general quema el prospecto. Entonces, hay que tratar de no sobrevender el negocio o no ser tan honesto de cuánto tienen invertido, cuánto están sacando y todo el tema, porque a la larga para mucha gente lo que generamos dentro de este tipo de negocios se vuelve increíble. Y creo que para muchos socios también, por eso es que no se lo ganan todavía. Por eso es que no dan ese pequeño empujón o ese pequeño paso, porque no creen que es posible ganarse o vivir de este tipo de negocios, no creen que es posible vivir de inversiones. ¿Sí? En este caso, mi persona, y Nidia, que fue la persona que me presentó, pues vivimos 100% de este tipo de negocios. Vivimos 100%, yo vivo 100% de inversiones y de nueva economía. ¿Sí? Estoy empezando a trabajar lo que es el tema de negocios por internet, entonces creamos un híbrido, un mix, una fórmula con la cual podamos vivir trabajando desde casa, que podamos hacer un negocio desde algún lugar paradisiaco, que podamos hacer alguna reunión como la que vamos a tener mañana aquí en Ecuador, no sé, alguna hostería donde haya un lugar interesante donde poder distraerse también, ¿sí? Y todo eso es lo que nos permite este negocio, pero echarle toda esa emoción a un prospecto que no sabe nada, pues de pronto no puede ser un poco contraproducente al principio. Otro de los tips que hay que terminar completamente es el miedo al dinero y la negación a la riqueza. Siempre cuando yo empiezo una presentación de negocio les digo, bueno, dinero es lo que más hay en el mundo.
dinero impreso, dinero de papel que todo el mundo tiene, es de lo que más hay en el mundo, ¿sí? Hay una estadística que dice que si es que se dividiera todo el dinero impreso para todas las personas que vivimos a nivel mundial, que somos más de 7 y pico billones de personas, 7.3 billones de personas, si se dividiera todo ese dinero de papel para todas las habitantes del mundo, pues obviamente nos va a tocar aproximadamente a unos 670 millones de dólares. Empiezo una presentación esa apertura de mente, y la gente por lo general dice 670 millones de dólares. Si para mucha gente $1 millón no computa mi cerebro, porque con las justas tal vez se ganan 10,000, 12,000 dólares al año, y hablar de una persona que se gane 10 veces más, o 100 veces más, o 1000 veces más, pues les resulta increíble, ¿sí? Aquí en Latinoamérica el 85% de los latinos no quieren ser ricos. Solo un 15% somos los que queremos vivir libres, ser millonarios, ser ricos, solamente un 15%. Y a la mayoría les encanta ser mediocres. Por eso es que la gente nos dice que somos países subdesarrollados, países en vías de desarrollo, para que no suene tan feo, ¿sí? Pero o somos como la última rueda del planeta, o nosotros nos creemos la última rueda del planeta, ¿sí? El objetivo de Generación Alfa, que nació aquí en Latinoamérica, es que se cree un movimiento gigante, un movimiento tal vez de unas 1,000, 5,000 personas en los próximos 1 o 2 años, y tal vez de 1 millón de personas en los próximos 5 a 7 años, ¿sí? Un movimiento gigantesco de personas que estén educadas, que sean conscientes y que quieran obviamente agarrar el pedazo de torta que les toca, que son 670 millones de dólares. Si tú no estás dispuesto a buscar la forma de recuperar lo que te pertenece, pues obviamente los de siempre o las mismas personas van a seguir teniendo el dinero de todo el mundo. Y todo el mundo aquí en Latinoamérica seguiremos quejándonos y diciendo, no, es que aquí no hay oportunidades, es que hay que buscar opciones, movernos a Europa, movernos a Estados Unidos, o cualquier tipo de cosa con el fin de más o menos ayudarnos económicamente. Y el ayudarnos económicamente no empieza desde cuánto voy a ganar, sino empieza desde aquí, desde setear mi cerebro a una cierta cantidad y que no me duela los oídos cuando escucho 1 millón de dólares, ¿sí? Porque tal vez en un cierto tiempo los dólares ya no van a valer cada vez menos, y tal vez todo el mundo podría tener 1 millón de dólares en el bolsillo. ¿Quién quita esa posibilidad? Y nosotros decimos, no, ¿cuándo voy a generar 1 millón? No, eso me parece increíble. Eso es demasiada emoción, ¿sí? Entonces hay que empezar a educar, hay que empezar a calibrar el cerebro de todos los que formamos parte de esta comunidad y de todos los que queremos que formen parte de esta comunidad. Entonces, la idea obviamente es empezar a poner información adecuada en la mente del prospecto, ¿sí? Eso me va a dar un mejor resultado. Dentro de esto, claro, los latinos nos enfocamos demasiado en el pasado, nos pasó muchas cosas y seguimos penando, quejándonos, buscando culpables de lo que pasó el año pasado, lo que pasó hace 2 años, lo que pasó la semana pasada, el año pasado, lo que pasó hace 10 años, y todavía seguimos con ese resentimiento, rencor y todo eso que nos carga como una maleta, una mochila de piedras, de pesos y de carga, que obviamente la idea es que lo vayamos cortando. El objetivo es que vayamos viviendo el presente con una visión a futuro. La mayoría de latinoamericanos, por eso puse aquí no futuro, no
tenemos visión de futuro. Solo vivimos el ahora o casi la mayoría vive el pasado y se vuelve y se sigue lamentando, ay, ¿por qué no habré escogido a WS cuando abrieron en agosto? Yo también hubiese estado como presidente ya, pero ¿por qué no me llegaría la oportunidad y me llegó recién ahora, un año y pico después de que ya todo el negocio ya está hecho, yo ya no tengo opción y vivimos buscando culpables, quejándonos que la gente no quiere, es que hubo muchas estafas el año pasado y vivimos en el pasado cargando esa mochila de piedras y muchos prospectos viven igual, porque a veces tratamos de buscar gente que medio sepa el tema de nueva economía y qué pasa con ese gente o están quemados o están muertos o realmente están con miedo de poder emprender y de poder volver a hacer estos negocios. ¿Sí? Parte del aprendizaje es obviamente el cometer errores y el caerse. ¿Sí? El fracaso es parte del éxito. Y mucha gente, muchos latinos, muchas personas que no están diseñados para ser empresarios, a la primera caída se rajan, a la primera caída se van. Dicen, no, esto no es para mí, yo ya perdí. ¿Cuánto perdiste? $100. ¿Cuánto perdiste? $1000. ¿Cuánto perdiste? $2000. Era todo mi capital. ¿Cuánto tiempo vas trabajando de tu vida? ¿Cuántos años vas trabajando en tu vida? Pongamos que tú llevas trabajando, no sé, 10, 20 años de tu vida en un trabajo tradicional. Por lo menos deberías tener unos $1000 de cada uno de esos años ahorrado. Es decir, si yo trabajo 10 años, debería tener $10,000 en ahorro. Pero la mayor parte de gente tenemos una pésima educación financiera y tenemos una pésima mentalidad de concepto de dinero, que lo único que hacemos es aprender a gastar. Y gastar no nos duele, pero cuando decimos hay que invertir, ahí sí nos duele. Y en este caso no hablamos ya de invertir, porque antes se hablaba de invertir en tu conocimiento y todo el tema. Hoy el conocimiento es gratis, ustedes tienen esa opción de que podemos vivir una era donde redes sociales, YouTube o videos o PDFs, audios o lo que sea están a disposición de cualquiera. Y en este punto hay que uno aprovechar todo eso, ¿sí? Y poder invertir y poder poner a trabajar tu dinero, que ese es nuestro objetivo principal en este tipo de negocios. Creer es crear. Si tú no lo crees, no vas a poder vivirlo. Si tú todavía tienes dudas, ¿a quién vas a patrocinar? Porque la gente dice, no, es que yo no puedo patrocinar, nadie quiere entrar conmigo y todavía sigo hablando y sigo posteando en el Facebook y la gente me contacta y dice, no, no me parece que sea un buen proyecto, se parece a tal o cual proyecto, o no, no quisiera entrar, o paga muy poco, hay otros proyectos que pagan más y preferible yo le meto algo que me pague más, poder alcanzar a recuperar mi capital. O sea, tan pobre tiene la mente la gente afuera que lo único que dice es, ojalá alcance a recuperar mi capital. No entran con una mentalidad de voy a entrar a ganar en este negocio, sino voy a tratar de no perder, tratar de recuperar mi capital. Y todo mundo que entra con esa mentalidad, eso es lo que crea, porque en lo que yo creo es lo que yo creo, ¿sí? Creer, crear. Lo que tú crees es lo que vas a crear, ¿sí? El juego de la mente o el constructo mental que tenemos en la cabeza, ¿sí? Es es una lámpara maravillosa. Es una opción que crea opciones. Es bueno, si ponemos algo más metafórico, es un chef que te abre un menú de posibilidades. ¿Sí? Luis Rodríguez dice, el millonario, claro, invierte para ganar y el pobre invierte para no perder.
correcto, esa es la idea. Ahora, hay que identificar también parte de lo que son los neuroconectores colectivos, es decir, qué es lo que me asocia con cierto tipo de cosas, ¿sí? Por ejemplo, los alimentos o la comida, como ustedes le llamen en su país, el lunch, el almuerzo, la cena, el desayuno, el breakfast o como quieran llamarle, ¿sí? Todo eso, por lo general, tenemos asociado con nuestra mamá. La guarida, la casa, el lugar, donde nosotros guarecemos, ¿sí? Eso se lo relaciona con el tema de seguridad en el lado del padre. Y el tema de la educación por lo general va por respecto a los abuelos. A veces tenemos ese tipo de conceptos. Entonces, cuando yo voy a un prospecto y nos juntamos con este prospecto, el momento que una persona pues invita a, no sé, te invito a un café, te invito a una torta, un pastel o como quieran llamarle, o un almuerzo, eso le da más conexión, ¿sí? Es un conector más colectivo, ¿sí? La idea no es aquí decir, bueno, demos de comer a todo mundo. La idea es saber cómo identificar a tu prospecto y cómo puedes llegar a ese punto. Porque hay otras personas que digo, no, yo le invito a mi casa, ¿sí? Vengan a mi casa, en mi casa pues les doy ahí una agüita, una gaseosa, no sé, alguna cosa, un cafecito, ¿sí? Pero ven la seguridad que es estar dentro de un hogar. Y si yo mantengo mi casa ordenada y puedo yo recibir a otras personas, la gente se va a sentir en un cierto punto más segura en este aspecto, ¿sí? Y para el tema de educación, cuando yo empiezo a educar o empiezo a dar tips o a empezar a, a poner cosas en la cabeza de un prospecto, a poner cosas o alimentar a ese prospecto en el lado mental, eso también pues nos va a crear un ancla, ¿sí? En el tema yo sé que le invito a comer, le invito a mi casa o le enseño cosas que él no sabe, ¿sí? Eso me puede dar unos ciertos aspectos y obviamente mucha gente busca afuera tal vez un papá, busca afuera tal vez una mamá o busca afuera tal vez a los abuelos, ¿sí? Y eso es lo que podríamos nosotros empezar a reemplazar, no a reemplazar, sino a emular, ¿sí? Esa es la palabra exacta, a emular. Dentro del sistema o dentro de la comunidad, lo que vamos a buscar es que la gente se vaya desarrollando personal y profesionalmente, que la gente pueda tener opción de toma de decisiones autónoma y que tenga toda la autonomía de hacer lo que ellos quieran, ¿sí? Que la gente sienta un orgullo de tribu, que sienta un orgullo de su comunidad, de lo que estamos formando, y que crea o que tenga una percepción de que está siendo retribuido como él cree que se lo merece, ¿sí? Si tú crees que te mereces ganar $1,000,000, pues eso es lo que vas a hacer. Pero si lo que crees es ganarte tal vez unos centavitos, unos $2 diarios, como mucha gente dice, para mí ya sería suficiente con $2 diarios, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos formar como comunidad o lo que queremos dar para la gente. La idea también, obviamente, es vender un estilo cool al cerebro. Ese es un tip interesante. ¿Cómo te ven a ti en redes sociales? Y había partes que mi líder, Nidia, iba corrigiendo dentro de mi perfil, porque yo al principio lo único que hacía era publicar noticias de criptos, noticias de Bitcoin, noticias del mundo, de la nueva economía y todo el tema. Pero realmente lo que a la gente le interesa en el Facebook especialmente es estilos de vida, ¿sí?
Y una de las partes fundamentales que en este caso a nuestra líder Nidia le ha resultado, pues obviamente es vender su estilo de vida a través de una ventana que tenemos a nivel mundial, que es por lo menos el Facebook, ¿no? Que es la herramienta que la mayor parte de gente utiliza. ¿Sí? Entonces, las neuronas de espejo de nuestro cerebro lo que nos hacen es emular o imitar para poder empezar o tratar de sobrevivir. ¿Sí? Entonces, si veo algo que a mí me gusta, con lo que yo me identifico, pues obviamente la gente va a querer eso que yo tengo, eso que yo estoy viviendo. Y obviamente me lo va a preguntar. Pero si yo me paso posteando en mi Facebook o me paso hablando personalmente y me vivo quejando, la gente pues obviamente no va a decir, ¿qué voy a seguirle a este quejoso? ¿Sí? Entonces la idea es que creamos o creemos un estilo de vida cool que sea atractivo a la gente. Y estilo de vida cool no quiere decir que te compres un Ferrari ni que te tomes fotos ostentosas, como mucha gente ostenta, que los relojes, que los anillos de oro, que las cadenas y los carros deportivos y todo un sinnúmero de cosas que la gente hoy ya también le suena como mucho a mercadeo o mucho a marketing un poquito tal vez falso. Y nosotros aquí en Generación Alfa lo que queremos es que cada persona se vuelva auténtico, porque auténtico es lo que más vende y es lo que a nosotros nos está dando resultados. ¿Qué tan seguro estás tú? ¿Qué tan conocido eres? ¿Cómo hablas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cuál es tu estilo de vida? Y todo el tema en el tema de redes sociales. Cuando ya nuestra líder Nidia nos hable un poco más del tema de redes sociales y empecemos a cerrar el círculo de conocimiento, empezando a aplicar información de este tema, pues ahí se van a ir dando cuenta. Ahorita lo topamos así en el aire, ¿no? Otra de las cosas es el tema de vender sin vender. La gente afuera no le interesa que le vendas, no le gusta que le vendas. Yo sé que aquí en este negocio en el que estamos no estamos vendiendo nada, ¿sí? Eso es lo que decimos. Pero normalmente sí estamos vendiéndonos nosotros. Si la gente no ingresa, es porque nosotros no somos un producto atractivo. La gente no ingresa afuera porque estamos en la mejor compañía, porque es la que más paga, es la más segura, es que los retiros son mínimos, es que todo el tema. No, ingresa por la persona que le está invitando. Si siente seguridad en esa persona, si siente que es una persona que le da confianza, entonces obviamente va a ingresar. Pero si siente por ahí que ella mismo está dudando y que tiene miedo, entonces obviamente no voy a poder vender. Y el objetivo es que yo esté seguro, porque eso es lo que hace una venta más segura. Su rechazo es la oportunidad, para ti rechazar es lo mejor. Nosotros estamos en contra o estamos rechazando un sistema. En este caso estamos rechazando dos tipos de sistemas: el sistema educativo tradicional y el sistema económico tradicional. ¿Sí? El sistema bancario o el sistema de cómo se genera ingresos es lo que estamos rechazando, y el sistema de qué es lo que nos meten en la educación formal aquí en la cabeza, qué conocimientos que a la final no estamos aplicando o no vamos a aplicar, nos están metiendo en la cabeza. Estos dos aspectos es lo que estamos chocando, y estamos tratando de irnos en contra de esos dos tipos de sistemas. Estamos viviendo una evolución educativa y una evolución económica. Y dentro de estas dos épocas de transición hay mucho movimiento. Va a haber mucha gente que está buscando afuera lo que ustedes estuvieron buscando o lo que ustedes están buscando. Porque tal vez dentro de la sala en este momento, o a las personas que vean la grabación luego, van a decir, bueno, yo tal vez no me identifique mucho con lo que es Generación Alfa, todavía no le entiendo mucho el tema de cómo funciona Generación Alfa. Pero a la larga, pues todo el tema va a irte enamorando si es que tú entiendes la visión de toda la comunidad. ¿Sí? Tal vez por ahora, claro, tú le ves como, sí, es una forma de hacer el negocio de mejor manera, sí, puede ser, pero eso no es todo. Generación Alfa va más allá de todo eso. Y eso es lo que hay que empezar a crear, esa visión dentro de la gente, que la gente quiera
enamorarse y quiera decir, yo soy generación alfa, yo me tatúo en mi pecho, y aquí estoy, yo soy generación alfa, ¿sí? Y obviamente que pueda eso transmitir esa seguridad a la gente y esa visión a otras personas. Ten responsabilidad con tus asociados, no estés dispuesto a asociarte con quien quiera. Cuando tú invitas a una persona, tú tienes o adquieres un compromiso de educarle y de conectarle a la comunidad a esta persona. Y el objetivo aquí no es asociar a cualquier persona. El día de ayer yo estuve pidiendo que salga, hay gente que dice yo quiero prospectos y en cambio estoy sacando prospectos de mi organización. ¿Por qué? Prospectos que no suman, que restan y dividen, no me interesan dentro de la comunidad. Entonces, ese tipo de prospectos estoy llegando a alguna negociación o algo con el fin de que puedan dedicarse a hacer otras actividades, otros negocios, pero que no sean esas manzanas podridas que entren a una comunidad a querer podrir a toda la gente. Entonces, estamos en una época de saneamiento y yo creo que muchos líderes que tienen ya organizaciones un poquito más grandes me van a entender el tema. Los que tenemos tal vez 2, 3, 4 personas y recién estamos empezando, tal vez digan, no, eso sí lo van a hacer. Toma muy en cuenta que si yo quiero hacer este negocio en serio, por lo menos tengo que reclutar 40 personas, no 4, ¿no? Sino 40. De esas 40, 10 son las que te van a joder. Y la idea es saber identificar cuáles son los 10 que te joden y volarles la cabeza, literalmente. ¿Sí? Volar la cabeza para que nos quedemos con gente positiva, que nos quedemos con gente que quiera meter información positiva a su cerebro, y eso es lo que buscamos, sumar y multiplicar, ¿sí? No restar ni dividir. Esas son fórmulas que nos enseñan en la escuela y aquí es la única cosa en la que aplicamos, ¿no? Sumar, multiplicar, restar y dividir. Hablaba justamente de crear tu propia marca, Elías, y la idea no es crear tu propia marca, sino tu propia neuromarca. No vendas lo que es, sino lo que significa. ¿Qué significa para ti generación alfa? No, ¿qué es generación alfa? Las cosas valen más por lo que significan que por lo que son. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? ¿Cómo vuelas la cabeza que les pides que salga? Claro, llegamos a una negociación, les compro el código, como quieran llamarle ustedes, ¿sí? Pero tal vez en este punto les suene un poco ilógico que habemos líderes que en vez de querer traer más gente, estamos deshaciéndonos de la gente, ¿sí? Gente es lo que más hay en el mundo. Más de 7.3 billones, de los cuales, claro, no todos son población económicamente activa, pero hay mucha gente en el mundo. Hay gente que dice, no, es que en ciertos países es difícil hacer el negocio. Sí, hazlo en otro país. Para mí también me resultaba ser difícil hacer el negocio en una provincia fronteriza como es el Cachi, aquí en el Ecuador, y donde la gente dice que no tiene dinero, por el tema del peso allá en Colombia, de todo el cambio y todo eso, los negocios, todo el mundo está quebrado, no hay movimiento comercial, pero la gente está entendiendo que esta puede ser una de las soluciones a eso. Y es donde más tenemos gente con la organización. Yo tengo un líder y creo que está justo aquí en la sala, mi estimado Juan Carlos, que siempre dice en algunas reuniones, a mí se me dio la gana de empezar la reunión desde un pueblo pequeño, de empezar la comunidad desde un pueblo pequeño, de empezar esta organización desde un pueblo pequeño. Y claro, tenemos historias que ya las van a ir conociendo, porque vamos a empezar este mes de noviembre a publicar algunas historias de toda la gente que está hoy mejorando su economía, a qué se dedicaban. Gente quebrada, gente que no sabía nada de esto, gente que no tenía ni idea del Bitcoin, no sabía ni qué es eso, no sabía qué es un monedero, tampoco sabía que existía este tipo de negocios, tampoco tenían idea que podían poner a trabajar su dinero. Todo ese tipo de gente se está uniendo a esto, ¿sí? Ese es el objetivo principal dentro de esto. Ahora, otra de las cosas fundamentales, y creo que con este tip nos vamos a terminar para dejar los otros 7 tips para una próxima reunión, ¿sí? Y pasar ya directamente a las preguntas. El tip número 2 es habla con tu cuerpo. El 55% de lo que tú dices gestualmente con
tu gestualidad corporal, con lo que tú proyectas con tus manos. Nosotros nos hicimos hacer estos buzos y hay gente que nos pregunta, ¿y por qué esos buzos negros? ¿Qué? Porque el líder es rockero, entonces todo el mundo es de negro. No, no es la idea, porque cuando uno da una charla y muestra sus partes blandas, como ustedes las pueden ver aquí, y se puede empezar a hablar con esto, la gente le llama más la atención lo que dices con tus gestos, con tus manos, ¿qué? Que lo que textualmente dices, lo que estás diciendo. Verbalmente, lo que dices termina siendo muy poco retroalimentado. Más es cómo pronuncias y cómo te apoyas con tus gestos y cómo te apoyas con tu lenguaje corporal. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Esta es la primera parte de los 17 tips. Vamos a dejarlos para la próxima semana. Vamos a hacer 2 capacitaciones. Una de la segunda capacitación, que sería en este caso de la segunda parte de los 17 tips, y la otra ya del patrón de duplicación, ¿sí? Vamos a pasar igual una información, tenemos herramientas con las cuales puedan apoyarse para poder calificar mejor a sus prospectos, saber con qué lenguaje, qué herramienta utilizar y cómo poder llegar de manera efectiva a sus prospectos. Yo sé que para muchos les interesa, porque hasta la fecha ha habido muchas personas que lo están haciendo de forma amateur en este negocio. Y nuestro objetivo principal como Generación Alfa es darles todas las herramientas, toda la capacitación, toda la educación para que ustedes puedan hacerlo de manera profesional, porque nuestro objetivo aquí como comunidad es volverles profesionales dentro de este tipo de sistema que son las inversiones apalancadas. Eso es todo lo que quería compartir, mi estimada líder Nidia. No sé si abrimos el chat, alguien quiera preguntar, no sé si hay algún infiltrado que debía entrar ya a las 8 porque ya estamos a 5 minutos de la presentación. Les invito también a los líderes que están aquí, que se queden a la presentación de negocio. Vamos, en este caso a mí me ha tocado el día de hoy, pues, dar la presentación de negocio y compartir con ustedes todas las experiencias, ¿no? Vamos a leer un poco el chat. Dice Diana, muchas gracias, excelente, mi estimado felicitarte, mi Santi, Byron, por ese extraordinario banquete. De verdad que me siento halagada, honrada, feliz. Y yo siempre he dicho una cosa, cuando nos apasionamos por esta vocación, esta profesión que elegimos, ya los que vivimos de esta industria, ya los que somos líderes, cabeza de equipos a nivel nacional e internacional, realmente es un goce. A mí se me pasaron los minutos como que ya se acabó la hora, no puede ser, yo quiero más. Yo sé que a todos nos pasó lo mismo. Yo sé que todos los que estuvieron tomando nota, estuvieron atentos, todos aprendimos cosas nuevas. Y es muy importante, esta grabación se va a subir al canal de Generación Alfa